Apreciados y estimados lectores. Bienvenido a nuestro canal. Resumen libros y novelas. En esta oportunidad nos sumergiremos en un viaje revelador y cautivador, al realizar un asombroso viaje para analizar la aclamada novela. Jane Eyre, reconocida como una espléndida obra, escrita por la autora inglesa Charlotte Brontë y publicada en 1847 por Smith, Author and Company. Es una obra literaria clásica y romántica de la literatura inglesa que sigue siendo popular en todo el mundo. La historia principal se centra en Jane, una joven huérfana que se convierte en institutriz en la mansión de Thornfield Hall, propiedad del bromista y misterioso señor Rochester. Durante la trama, Jane y Rochester desarrollan una relación apasionada y comienzan a enamorarse el uno del otro. La novela presenta una variedad de personajes principales y secundarios, incluyendo a la despiadada tía de Jane, Mrs. Reed, y sus primos egoístas Eliza, John y Georgiana. También hay otros personajes intrigantes asociados con Thornfield Hall, como la enigmática Grace Poole y la dulce y gentil ama de llaves, Mrs. Fairfax. A través de los personajes, Jane Eyre trata temas importantes y complejos como la discriminación de género y social, la opresión y la lucha por la independencia. Se presentan giros inesperados y momentos de emoción que mantienen a los lectores cautivados y emocionados. Está llena de elementos propios del romanticismo victoriano, como el misterio y la pasión, pero también es una historia sobre el crecimiento personal y la superación de las dificultades. En general, Jane Eyre es una obra literaria que se encuentra entre los mejores clásicos de la literatura inglesa, caracterizada por su romanticismo y drama cautivador. Es una historia muy entretenida que cautivará a los espectadores de cualquier edad, un absoluto placer de leer, y su trama apasionante, personajes interesantes y profundidad emocional han hecho que sea un favorito de muchos. Ya que has llegado hasta aquí, queremos pedirte que te suscribas al canal, actives la campana de notificación y nos des un like para seguir subiendo contenidos. Jane Eyre es una novela clásica de la literatura inglesa y universal, perteneciente al género del romanticismo victoriano. La historia gira en torno a la vida de una joven huérfana llamada Jane, cuyo destino parecía ser tranquilo y monótono hasta que es contratada como institutriz en Thornfield, donde conoce al señor Rochester. A partir de ahí, comienzan a ocurrir eventos extraños y surge el amor entre ellos. La trama sigue el desarrollo de la capacidad de Jane para amar y su lucha por superar obstáculos y prejuicios sociales para estar junto a su amado. La novela aborda temas como la identidad, la justicia, la moralidad y la igualdad de género. Los personajes clave incluyen a Jane, el señor Rochester y los acusados de diferentes crímenes, como Grace Poole. La obra cuenta con una narración sencilla y una trama convincente, que ha atraído lectores en todo el mundo desde su publicación en 1847. Además de la trama principal centrada en la relación entre Jane y Rochester, hay varias tramas secundarias en la novela que se relacionan con la trama principal. Una de las tramas secundarias más importantes gira en torno a la identidad de Rochester y cómo ésta se relaciona con la de Jane. Cuando Jane descubre la verdad sobre Rochester, se ve obligada a decidir entre lo que dicta su conciencia y su amor por él. Esto genera un conflicto interno importante en Jane y contribuye al desenlace de la novela. Otra trama secundaria importante es la lucha de Jane por la igualdad de género. A lo largo de la novela, Jane cuestiona el papel de la mujer en la sociedad y defiende su derecho a ser tratada como igual. Esta trama se relaciona con la trama principal en la medida en que influye en la forma en que Jane se percibe a sí misma y en cómo ve su relación con Rochester. También tiene un impacto en el desenlace de la novela. Por último, la trama secundaria que involucra a St. John Rivers, el primo de Jane, también es significativa. La historia se centra en los intentos de St. John por convencer a Jane de que se una a él en su trabajo misionero en la India. Esto representa una oportunidad para Jane de encontrar un sentido de propósito y comunidad. Sin embargo, como en el caso anterior, esta trama secundaria también se relaciona con la trama principal, ya que Jane debe decidir entre el amor y su sentido del deber. En general, estas tramas secundarias no solo enriquecen la complejidad de la novela, sino que también contribuyen a su desenlace. Cada trama se relaciona de alguna manera con la trama principal y todos los personajes involucrados tienen su propio impacto en el desarrollo de la historia. Jane Eyre es considerada una obra literaria importante tanto en su momento como en la actualidad. Es una representación única del romanticismo victoriano en la literatura y también se destaca por su exploración de temas importantes como la igualdad de género y la identidad. La novela ha tenido un impacto significativo en la literatura y la sociedad desde su publicación en 1847. En su época,
desafió las normas sociales y culturales de la época al representar a una heroína fuerte e independiente que lucha por vivir su vida de manera auténtica. A través de la historia de Jane, la novela cuestiona la jerarquía social, la opresión de las mujeres y la necesidad de la identidad individual. Más allá de su impacto en la literatura, Jane Eyre ha sido un modelo a seguir para muchos lectores a lo largo del tiempo, inspirando la literatura feminista y la lucha por la igualdad de género. Por ejemplo, las escritoras Virginia Woolf y Jean Rhys reconocieron la influencia de Bronte en sus propias obras, y su legado continúa inspirando a otros escritores y a aquellos interesados en la defensa de los derechos de la mujer. En términos de géneros y estilos, Jane Eyre es una novela clásica victoriana. Su impacto histórico y social deriva tanto de sus elementos formales como de sus temas. La obra de Bronte ilustra cómo las formas y géneros de la literatura han evolucionado a lo largo del tiempo y cómo los autores continúan trabajando para descubrir nuevas formas de representar los temas importantes de la sociedad. En general, Jane Eyre es una obra literaria significativa en términos de su impacto en la literatura, la historia y la sociedad. Ha inspirado generaciones de lectores y escritores, y sigue siendo una obra fundamental en la literatura clásica y la literatura feminista. Jane Eyre presenta una serie de reflexiones interesantes que pueden extraerse de la novela. Algunos de los temas principales incluyen la libertad y la independencia. Jane Eyre defiende el valor fundamental de la libertad y la independencia personal. Se muestra que la independencia y la libertad son necesarias para que una persona pueda ser feliz y, en última instancia, alcanzar sus metas y objetivos. La igualdad de género. La novela desafía las convenciones sociales de la época al representar a una heroína fuerte y valiente que desafía las normas sociales y lucha por sus derechos y libertades como mujer. La lucha por la identidad. La historia muestra que cada persona tiene el derecho de buscar y encontrar su identidad individual, y que esto a menudo implica superar obstáculos y desafíos sorprendentes. El papel de la religión. Se explora el papel de la religión en la vida de las personas, y muestra cómo la fe puede ser un recurso valioso cuando se enfrentan dificultades. En última instancia, Jane Eyre es una novela que invita a la reflexión y permite al lector formular sus propias ideas y conclusiones. La historia y los personajes de la novela pueden inspirar a los lectores a considerar su propia vida y a reflexionar sobre cuestiones como la libertad, la igualdad, la identidad y el papel de la religión. Además, Jane Eyre también puede motivar a los lectores a buscar su propio camino, en lugar de seguir los convencionalismos o las expectativas sociales. Jane Eyre fue escrita en la época victoriana, una era marcada por grandes cambios políticos, económicos y sociales en Gran Bretaña. Durante este tiempo, enorme cantidad de personas se mudaron a las ciudades en busca de trabajo en las fábricas, lo que llevó a una creciente urbanización y una disminución de empleos en las zonas rurales. El movimiento obrero comenzó a crecer en popularidad y muchos trabajadores lucharon por mejores condiciones y salarios justos, incluyendo la abolición del trabajo infantil y la limitación del tiempo de trabajo. También hubo una creciente preocupación por los derechos de las mujeres y su papel en la sociedad, lo que se ve reflejado en la novela a través del personaje de Jane Eyre. En cuanto a la política, la autora Charlotte Brontë vivió en una época en la que Gran Bretaña experimentaba una gran expansión imperial, lo que se hizo evidente a través de la anexión de la India y la expansión del control británico en África y Asia. También se dio un proceso de cambios económicos conocido como la Revolución Industrial, que trajo consigo el auge de la tecnología y del consumo en masa. Toda esta situación social y política se ve reflejada en Jane Eyre, que presenta varios temas relacionados con la política y la sociedad de la época, incluyendo la pobreza, la explotación laboral, la desigualdad de género y el imperialismo. Además, los eventos históricos influyeron en la formación de los personajes y en sus acciones, dando lugar a la trama principal y a las subtramas secundarias de la novela. Hasta acá, te presentamos una pequeña reseña. Te animamos a que busques la novela y te sumerjas en sus páginas para experimentar la magia de primera mano en esta cautivadora historia de Jane Eyre. Somos Resumen Libros y Novelas. Si quieres ver más resúmenes, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Comenta qué te pareció el video, e indícanos sobre qué libro o novela te gustaría habláramos. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta un próximo video, apreciados lectores. ¡Feliz lectura!